Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Bueno, hoy estamos con la persona referente de un proyecto impresionante. Podríamos decir que dejó una vida cómoda, absolutamente estable en Televisión Española durante unos 26 años aproximadamente para embarcarse en un gran reto, llevar la gerencia deportiva de Movistar TV. Ya digo, un monstruo que va a seguir creciendo cada vez más. Hoy es un placer para nosotros recibir aquí de tú a tú a Ernest Riveras. ¿Cómo estás, Ernest? Un placer. ¿Qué tal? Gracias a ti, Alberto, por esta presentación también. Oye, claro, digo yo, vida cómoda. Bueno, vida cómoda, entre comillas, ¿no? Pero por lo menos estable la que tenías en Televisión Española. Sí, ahora estaba pensando, cuando decías eso de vida cómoda, al final es que los objetivos casi van uno detrás de otro, lo intentas hacer siempre lo mejor posible, pero sí que es cierto que faltaba la tensión a lo mejor de jugarte cosas detrás, ¿no? Y eso sí que te termina acomodando un poco, es cierto, ¿no? Por eso que cuando me llamaron para dar el salto a la privada y a un proyecto tan importante como esta, aunque me sabía mal, porque Televisión Española es mi vida y la pública es mi vida, pero me lo pensé muy poco. ¿Sí? Es decir, ¿no les costó mucho convencerte? No me costó, porque yo ya pensaba que en Televisión Española había llegado al techo hacía mucho tiempo, había hecho muchas veces lo que me gustaba, los mundiales, los Juegos Olímpicos, ¿qué era lo próximo? Esperar a los Juegos de Río durante más de 3 años no tenía ningún sentido. Yo creo que ya había llegado al final del camino, ya hacía tiempo, y justo esa llamada fue de rescate. Fíjate que hay mucha gente que su objetivo quizás es el contrario, de una vez que ya estoy en una televisión pública, que tengo ya una seguridad absoluta, que hago mi vida y tan tranquilo. ¿No era tu caso? No, no era mi caso, y además otra cosa, en este país, en este instante, la televisión pública no puede estar tranquila. Es decir, yo creo que deberemos definir bien, deberá el Estado definir bien qué es la televisión pública, qué quieren que sea Televisión Española, y en lo que a nosotros nos respecta, qué quieren que sea teledeporte, porque es fundamental para el desarrollo de los deportes no mayoritarios. Por lo tanto, irse de Televisión Española tampoco es dejar tanta comodidad, porque ojalá dure mucho tiempo el proyecto, pero realmente hace mucho tiempo que suenan algunos tambores que no molan nada. También es verdad que bueno, la pérdida de contenidos es verdad que era progresiva y bueno, eso en la competitividad para cualquier profesional, hombre, influye, claro. Por supuesto, es lo que te digo, ¿no? Al final, si quieres tener una televisión pública, quieres tener un canal de deportes, pero no le dotas para que compita, no para que compita comprando la Champions, ni el Mundial de Motos, ni el de Fórmula 1, porque eso ya está claro que en el modelo de televisión pública ya no puede ser, ¿no? Porque no existe ese dinero, pero sí tienes que dotarlo para poder comprar el tenis, para poder comprar otros tipos de deportes que pueden llenar la parrilla 365 días al año, 24 horas al día. Si no te dan eso, no funciona, ¿no? Y en este momento está claro que no se está mucho por la labor, ¿no? Suerte que se ha encontrado una financiación con loterías y apuestas para que Teledeporte pueda sobrevivir. De hecho, el otro día hizo su aniversario 20+1, ¿no? Fíjate, no se celebró el 20 porque no sabíamos si íbamos a pasar de eso, y luego se ha podido hacer el 20+1 y ojalá lleguen muchos más. ¿Qué te dice Telefónica cuando te llama? Es decir, queremos que comandes nuestro proyecto, pero ¿qué proyecto? ¿Qué te dicen que quieren hacer? Lo que me dicen es que extraordinariamente, o sea, de una manera extraordinaria respecto al resto de Europa, España es el país con menos penetración de televisión de pago, y está claro que como los modelos van a ir caducando y los derechos continúan costando lo mismo, el futuro es el pago. Telefónica quiere encabezar ese cambio ahora, esa evolución, y que quiere hacerlo de momento con unos canales de motor, ¿no? Entonces yo creo que se juntó un poco que yo había estado haciendo las motos, el hecho de que me tenían pensado como comentarista, pensaron que me podían dar otro tipo también de cometido, y entonces se juntó un poco eso, ¿no? Y queremos que pilotes esto y que esto va a ir creciendo, porque esto va a ser una tendencia en el futuro, y está claro que Telefónica quiere coger la ventaja respecto a los demás. Las motos es un poco ese primer paso, es decir, a partir de ahora, para ver las motos hay que pagar. ¿Cómo reaccionan los moteros a esto? Sí. Mal, porque en España nos habíamos acostumbrado que es un país de todo gratis, todo en directo, ¿no? Y lo de todo gratis no es cierto, porque siempre al final alguien está pagando esos contratos que valen en Fórmula 1, FOM es carísimo, Dorna en motos es carísimo, la Champions es carísimo, el Mundial de Fútbol es carísimo, los juegos son carísimos, y esto se continúa dando, ¿no? Entonces, no entiende la gente que si ya no lo puede dar la televisión pública y la privada tiene que usar tanta publi para dar lo que está pervirtiendo el producto e incluso se lo van quitando de encima, pues al final lo va a tener que pagar el ciudadano, ¿no? Lo que pasa es que el ciudadano tiene que pedir un precio adecuado y una calidad
por encima de lo visto anteriormente, ¿no? Entonces, ahora yo creo que la gente lo ha ido entendiendo cuando lo ha ido viendo, pero al principio se lo encontró. También es cierto que fue de la noche a la mañana, que no quedaba ni un mes para Qatar y se enteraron que la primera carrera o te dabas de alta en Movistar o no la podías ver, y reaccionaron mal. Hubo manifestaciones moteras en 22 ciudades de España. MotoGP gratis era un hashtag que era trending topic, ¿no? Pero es que no, eso fue en Qatar, en Austria, en Argentina, en Jerez, ya fue una balsa de aceite porque la gente empezó a ver que lo que le estábamos dando tenía una calidad que no se había visto antes, ¿no? Entonces yo creo que para este segundo año espero que la gente todavía lo acepte mucho más. También es verdad que pasa como tú decías, con todo en España, ¿no? Que la cultura es esta, que incluso, y hablando con algunos directores de periódicos digitales, a la hora de querer cobrar contenidos, no hay un éxito detrás porque nadie, vamos, la gente se lleva las manos a la cabeza, porque tengo que pagar por esto. Y hay que concienciar, no sé de qué manera. Sí, realmente, también es cierto una cosa, hay una crisis tremenda, la que está cayendo para mucha gente es muy seria. Sí, pero no solo en España. No solo en España, no solo en España. Por ejemplo, Portugal, que es un país que podríamos asimilarlo a España, tiene el 80% de penetración de televisión de pago. Por ¿no? eso, ahí voy. Es decir, bien, pero como aquí no nos hemos acostumbrado, pues entonces ahora con la crisis que llegue esto, a la gente también le da en el bolsillo. Por lo tanto, vaya por delante que entiendo que haya gente que no pueda conseguir, que no pueda tener ese dinero. O sea, eso es una cosa. Pero la siguiente cosa es que los contenidos de calidad, los contenidos premium, alguien los tiene que pagar, porque los tenedores de los derechos nunca deprecian el producto. La crisis, sea la que sea, cada vez que te renuevan un contrato de la Champions, del Mundial, de las motos de los coches, es más caro que el anterior. Nadie dice, bueno, como estamos en crisis vamos a bajar 10 millones y en el próximo contrato ya te lo subo, porque si bajas ya nunca más subes. Entonces nunca deprecian el producto. Luego, alguien lo tiene que pagar porque la gente lo quiere ver. Entonces la gente lo que tiene que entender es que pues a lo mejor el futuro es que se lo tiene que pagar ellos para que no le metan la publi, para que no salga del bolsillo de todos los ciudadanos, y entonces lo tiene que pagar uno, y entonces milita exactamente en lo que quiere. Yo quiero pagar por ver un canal de motos. Ahora, eso sí, quiero que me lo deis todo, quiero calidad, quiero mosaico, quiero horas, lo quiero todo, y eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? Yo siempre he dicho que nunca había hecho una introspección ética de, ostras, en este momento cobrarle a la gente por hacer las cosas, no la he hecho. A lo mejor no me toca a mí, pero lo que sí he hecho es esto va para el pago, pues no os preocupéis, que si depende de mí, vais a estar muy satisfechos de lo que os vamos a dar. Ernest, aquel día que te despides de las motos en Televisión Española, ¿pensabas que volverías a narrar las motos? Nunca. Realmente nunca. Yo pensaba que aquello era al final del camino. Me despedí de una manera que parecía una puerta abierta, porque al final siempre, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? Pero nunca pensaba que las motos volverían a Televisión Española, porque es imposible, por modelo de televisión pública, imposible con lo que cuestan los derechos. Y yo ciertamente en ese instante no me planteaba dejar la tele, porque por delante tenía los Juegos Olímpicos de Londres, luego vería el Campeonato del Mundo de Natación en Barcelona, había algunos acontecimientos, ¿no? Nunca me lo planteaba. Y por eso cuando se conjugó que ya se había acabado esto, que quedaban 2 años largos o 3 para los Juegos de Río, que para mí sería otro objetivo, y me llaman para hacer esto y encima vuelvo a las motos, pues es lo que te decía al principio, que no me lo pensé. A la hora de hablar de tu carrera y pensando un poco en la entrevista, fíjate que hacía una analogía con un amigo que te he comentado antes, que te sigue mucho. Y hablábamos los dos. El caso de Ernest Riveras es el de, no sé, podríamos poner ese jugador que puede jugar de todo, en cualquier posición, que ha narrado un montón de deportes, que es capaz de dirigir equipos, y la pregunta sería, ¿y a ti de qué te gusta jugar? Pues a mí me gusta jugar bastante ahora de lo que estoy jugando. Es decir, durante mucho tiempo yo creo que he tenido un talento natural para narrar, es decir, el género periodístico deportivo que más se ha adecuado a mis características en la narración, mejor que las entrevistas, mejor que presentar, mejor que redactar. Yo creo que la narración de manera innata me ha ido bien, y aparte yo siempre me he implicado con mucha pasión en el deporte que tenía que hacer, aunque lo desconociera. Me he documentado como si me fuera la vida en ello, como si no hubiera un mañana, y por lo tanto la narración me ha gustado mucho. Pero ya a medida que vas evolucionando y ya vas dejando atrás todas esas narraciones, es decir, vale, puedo ir a un 7º Juegos Olímpicos, puedo ir a una 15ª Vuelta a España, puedo hacer, pero eso ya lo he hecho, es decir, lo he hecho muchas veces, ¿no? El crecer a intentar, oye, pues yo tengo formatos de televisión en la cabeza, tengo maneras de hacer las cosas, creo que habría de hacerlo así o asá. Eso ya no podía en la tele, y ahora lo que estoy haciendo ahora, combinando, no dejando la trinchera, el continuar comentando y estar encerrado en un despacho, y poder pensar y poder crear y poder decidir cómo es una programación, me gusta bastante jugar a esto. ¿Sabes o llevas la cuenta de las modalidades deportivas que has narrado? Pues creo que estaba sobre unos 25 deportes, y además
con la dualidad de hacerlo en catalán y en castellano, que eso que mucha gente no lo valora, ¿no? Pero para mí, o sea, hacer un deporte en un idioma y en el otro cambiaba radicalmente el deporte. Sí, sobre todo porque tienes que reaccionar con una rapidez enorme en momentos muy puntuales. Y eso para mí también era importante, ¿no? El centro de Sant Cugat, que durante mucho tiempo hicimos espejo de las transmisiones que se hacían para el resto de España, las hacíamos en catalán, pues ahí también me curtí mucho, ¿no? Y luego, primero hice mucho en catalán y luego salté allá a castellano, y ya te digo, 25, 26 deportes en el marco, pues muchos de ellos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y además muchos para mí desconocidos y nuevos, como hacer hípica, como hacer vóley playa, como hacer mountain bike, que de repente lo haces la primera vez en los Juegos Olímpicos, porque ahí es donde se estrenan los deportes. Pero ese sentimiento tiene que ser, permíteme para un amante de la narración como soy yo, fantástico. Un nuevo deporte que no tienes ni idea, venga, enfréntate a esto. Aparte del vértigo que puede dar, pero tiene que ser apasionante, ¿no? Sí, mucho. Supongo que te pasa a ti cuando empezaste a narrar fútbol o cuando te ha tocado hacer algo distinto, porque además es que la narración es una cosa muy potente en el que te permite ser muy tú, ¿no? Si le coges el tempo, empiezas a tener oficio, porque al final esto es experiencia, ¿no? Luego que además se adapte a tu capacidad, ¿no? Pero en lo que significa la narración y la preparación de la narración y el hablar con la gente y sobre todo estar en los sitios, yo creo que es uno de los géneros más bonitos. Y por lo tanto, cuando de repente te cae eso, a mí cuando me recuerdo que era en los Juegos de Atlanta, que además fue un operativo muy pequeño, me mandaron el listado de los deportes que tenía que hacer waterpolo femenino, tenía que hacer judo, tenía que hacer hípica, tenía que hacer el vóley playa que empezó, tenía que hacer el mountain bike, de repente me tenía que preparar 5 deportes que no había narrado, o sea, a pesar de los deportes que iba narrando, esos no los había hecho nunca, y no se habían hecho casi en el marco de los Juegos, debutaba el vóley playa, debutaba el mountain bike, y por lo tanto te coge vértigo, pero te motiva muchísimo poder entrar, poder estar allí, y estar en unos juegos además es lo más. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero permíteme antes de esta pausa preguntarte, esta pregunta la típica, obligada, de tantas modalidades, ¿con cuál te quedas? Pues con el rugby. Realmente lo he reflexionado, de verdad. Diciendo de verdad. Te digo en serio, a ver, empecé en el periodismo por el baloncesto. Donde empecé a hacer cosas más potentes fue en el atletismo y en el ciclismo, ¿no? Hacer la Vuelta a España en la moto, con Pedro González, y después cuando murió desgraciadamente en el 2000, que entonces Carlos y Andrés y yo tuvimos mucho más peso, eso mola mucho. El Mundial de MotoGP me dio el gran boom mediático, es decir, la gente me descubrió, ¿y este tío quién era? Joder, pues si llevo 19 años ya en la tele, ¿sabes? Pero claro, en teledeporte y haciendo deportes más menores, ¿no? Pero el deporte que más me ha gustado, que entré de repente también, de hoy para en una semana tienes que comentar un partido Francia-Australia en Villeneuve-d'Ascq, ¿no? En Francia, digo. De repente, de cero, un partido, porque Ramón Trecet no podía, tenía que ir yo, y claro, en 15 días. Entonces, el rugby ha ido entrando en los grandes acontecimientos y sobre todo porque me ha permitido conocer a la gente de Sant Boi, de Valladolid, de todos los sitios de España donde he ido a hacer partidos, y es una gente espectacular, la gente del rugby, y el deporte mola mucho. Y yo, sinceramente, el otro día me preguntaban, si Ernest Riveras fuera un deporte, ¿qué deporte sería? Y digo, pues sería el rugby, porque es el que más me gusta. Qué buena pregunta, por cierto, qué pena que no se me haya ocurrido. Vamos a hacer una pausa, un montón de detalles que he pensado según contestaba ahora Ernest Riveras, que le vamos a preguntar a la vuelta. Continuamos con Ernest Riveras y bueno, para enmarcar todas esas dudas o detalles de los que te hablaba Ernest, ¿por qué ahora no tenemos un programa como Estadio 2, por ejemplo? Que tú has dirigido y presentado, es decir, que era un programa fantástico, un programa de 6, 7 horas que todos hemos vivido y bebido de él. Ahora ya esto no es imposible verlo. Es que cuando existía Estadio 2, aparte de que había una generación y una hornada de periodistas extraordinarios como Martí Perarnau, con Olga Biza, con Pedro Barte, que empezó ahí eso, y la cantidad de gente que había detrás, Televisión Española tenía todos los derechos, es decir, podías hacer un programa muy largo de transmisiones y un programa muy largo de reportajes, además se dotaba a la televisión para que viajara. Yo, de hecho, cuando empecé a hacer el rugby que te comentaba antes, la primera vez que me tocó ir a hacer un partido, previamente me fui a casa de Serge Blanco, a Biarritz, y luego me fui a casa de unos jugadores de Gales, uno al despacho, uno era un abogado y el otro en su casa, ¿sabes? O sea, íbamos a hacer verdaderos reportajes, que ahora prácticamente solo los hace Informe Robinson, pero antes los hacía Televisión Española en Estadio 2. Precisamente por eso, porque ya no tienen los derechos, y entonces las grandes cadenas tienen sus derechos de un deporte, solo hablan de ese deporte. Si tú tienes los coches no hablas de motos, si tú tienes motos no hablas de coches, si tú tienes la Liga no hablas de la Champions, si tú tienes la Champions no hablas de... Bueno, en el fútbol es un poco diferente, y lo que queremos un poco en Movistar será cambiar eso, ¿no? Es decir, si el futuro nos lleva a donde creemos que nos tiene que llevar ahora con lo del Canal Plus, ahí probablemente recuperaremos esto, ¿no? Porque podremos tener canales temáticos, pero también canales polideportivos, porque se tratará de
conseguir que todos los derechos estén en el pago, que la gente se acostumbre, que le hagamos un buen paquete, un buen producto, un precio adecuado, pero porque digan, por lo que yo pago, la calidad que me dan es bestial. Y ahí podremos volver a hacer estos grandes programas. ¿Por qué? Trataremos de tener todos esos derechos o no tendremos miedo de hablar de muchos deportes que a lo mejor no tendremos el derecho. Y ahora, si te fijas, las privadas solo hablan del deporte que tienen. Los demás deportes, al margen del fútbol, no existen. Ahora nos adentraremos en esos temas, pero voy a vincular detalles con nuestra ciudad. Al final estamos aquí en Salamanca, en este Hotel Hall 88 que nos ha recibido con tanta amabilidad. Y vinculo eso porque aquí has estado narrando mucho, aquí en Salamanca. Para empezar, veníamos hablando en estos minutos atrás de atletismo, de lo que ha significado para ti el atletismo y de lo importante que ha sido en nuestra ciudad este deporte. ¿Qué recuerdos tienes? Pues hombre, el mítin de Salamanca era uno de esos mítines clásicos cuando hacíamos todo el recorrido por España, que había mítines en todos los sitios, en Huelva, en Coruña, en Madrid, en Jerez, en el Serraima, que han ido desapareciendo. El de Salamanca era un punto neurálgico en el calendario, sobre todo por los récords del mundo batidos aquí, ¿no? Yo recuerdo especialmente el de Sotomayor, porque además creo que la transmisión, por lo menos en catalán, la despedimos antes del último salto de récord del mundo y yo pude dejar la grada, bajar al tartán y desde la pista tengo la foto todavía de cuando pasó el listón Sotomayor, ¿no? Era uno de los momentos claves. Yo recuerdo además haber visto aquí a gente muy potente y además recuerdo una cosa, no sé si debería decirla, pero ya la digo, después de los meetings había fiestas, ¿no? Y vino aquí Mike Powell cuando había batido el récord del mundo de longitud en Tokio y le vi un poco perjudicado una noche. Creo que era en el Camelot o en el Morgana, uno de esos clásicos de aquí de Salamanca. Bueno, Salamanca favorece bastante eso, también sí, hay que decirlo. No estaba mal para salir por la noche. Exactamente. En Vuelta a España hemos salido bastante en Salamanca. Un poquito, ¿no? Bueno, sí. La Vuelta además, eso todavía... Era un clásico, Salamanca, sí. La etapa de los abanicos. Era casi como el tercer tiempo del rugby en la Vuelta a España. Totalmente, ¿no? Es un sitio además de mucha juventud, o sea, de mucho ambiente, entre semana además, porque además podíamos llegar un martes a Salamanca, no tenía que ser fin de semana y había ambiente para no acabárselo. Aquí somos hospitalarios cualquier día de la semana. Y el baloncesto, en aquel CBS que tanto echamos de menos y que tú has narrado con los míticos Rafa Vecina, Fede Ramiro, Manolito ayer, fíjate qué etapa, ¿eh? Claude Riley. Claude Riley, claro. Un equipazo del básquet. Además me acuerdo que hacíamos Zona CB en aquella época. Yo vine a hacer el reportaje de los 3 veteranos que venían al equipo, 3 cracks de la Liga CB de siempre, y recuerdo haber venido aquí, además con Vecina continuó teniendo mucha amistad, ha sido comentarista nuestro en Teledeporte, y recuerdo aquella etapa con mucho cariño. Incluso íbamos hablando cuando hablamos de aquel partido que le ganó el equipo al Madrid en la prórroga y... En fin, con 6 jugadores en pista durante unos segundos. Es decir, hemos pasado buenos momentos aquí de deporte. Muy buenos. Y hay que decir que también eres escritor. Has escrito un libro sobre Jorge Lorenzo. He escrito un libro. Bueno, pues con 3 ediciones en Gran Bretaña. De llamarme escritor a eso, creo que le haría flaco favor a la palabra escritor. ¿No te gustaría profundizar un poco ahí? ¿O sí me gustaría. Por eso mismo, tienes? Tiempo no tengo y le tengo mucho respeto, ¿no? Es decir, al final yo podría escribir fácilmente libros de temática deportiva, ¿no? Pero yo creo que, hombre, la novela para mí es la que da el escritor, ¿no? Entonces, yo ahora mismo no sé si estoy para eso. No creo que tenga ese nivel de profundidad, porque además ahora me he vuelto otra vez muy lector y alucino muchas veces. Luego veo la edad de los estudios de la gente y digo, ¿y cómo puede haber sacado tiempo para documentarse tanto este pájaro o esta pájara, ¿sabes? O sea, que tengo una envidia y un respeto. También estamos hablando de tu carrera, televisión, pero si no me equivoco, no empiezas en televisión. Empecé en la radio, que es un camino buenísimo. Aparte es que mi padre y mi madre trabajaban en la radio. Mi madre fue locutora toda la vida de Radio Barcelona y mi padre fue bastante pionero de la radio en Cataluña también en Radio Juventud, ¿no? Inventando bastantes formatos que luego han sido muy usados, ¿no? Pero que en aquella época, en los años 70, no existían. Yo me pasé demasiado tiempo de mi infancia en la radio, porque mis padres trabajaban y me tenía que ir a pasar mucho rato con mi madre en la radio, y le cogí un gran odio a la radio y al periodismo. De hecho, no quería ser eso, ¿no? Pero bueno, fue final, terminar repetir, ir a la mili, y a la vuelta me di cuenta que a través del baloncesto, a través de la NBA, que quería dedicarme a esto, entonces empecé a estudiar, y cuando volví de la mili y empecé a estudiar, empecé a trabajar en la radio, primero con Alfonso Arús, no tenía nada que ver con deportes, y luego con Alex Botines, que en paz descanse, que para mí ha sido mi maestro y la persona que yo digo que es mi referencia en el mundo del periodismo, en Cadena 13, y luego ya hice las pruebas en Televisión Española y ya fue el salto. Pero era natural que entrara por la radio, porque aunque le cogí odio, es de donde yo he mamado toda la vida. Para terminar, Ernest, bueno, todo el mundo está esperando qué pasa con esa llegada ya de Movistar TV definitivamente
a Canal Plus, o digamos integrando a Canal Plus en su oferta. ¿Eso tiene alguna respuesta y algún tiempo? Pues hombre, la verdad es que cada vez que he hablado de esto me han estirado las orejas, porque es un tema que, como está la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, es la que debe decidir las condiciones de la compra, pues no podemos ni debemos hablar, ¿no? Para mí, solamente decir que si esto se llegara a materializar, que espero que sí, el hecho de poder... O sea, yo he venido a una empresa que es una de las mejores empresas del mundo en lo que sabe hacer, que es telecomunicaciones, y que ahora tiene la voluntad de ser tele, pero no lo es. Hasta ahora era un repetidor de otros canales. Con mi llegada, la llegada de los deportes, y luego han ido ampliando con series, hemos creado canales propios de los que la empresa está muy orgulloso, ¿no? Porque por fin ha hecho su propia tele, ha producido su propia tele. El objetivo de futuro es crecer, y entonces la compra del Plus significa ya ser de verdad una tele. O sea, dejar de ser la empresa de telecomunicaciones que hace tele para ser una verdadera tele. Y entonces, para mí es el gran reto de la empresa, pero mío personal, ¿no? Yo no sé qué cargo tendré ahí, no sé qué haré, no sé si iremos, pero si fuéramos, para mí ese es el gran objetivo. Una gente que ha sido pionero del mundo de la tele, con unas redacciones ahí de gente muy buena, que se ha quedado un poco anquilosada probablemente por los problemas económicos, que entremos nosotros y que podamos darle otra vez, en eso que te hablaba antes, la tendencia, el pago tiene que ser la tendencia del futuro, estar en el Plus con lo que queremos hacer y con lo que ellos han hecho, creo que será el momento de la verdad, es decir, 3,5 millones de abonados mínimo y a crecer. Para mí ese es el gran reto. Esto ya va a ser lo último. Yo creo que como esto se va a hacer antes o después, y creo que será pronto. Ojalá, pero es que no depende de nosotros. No, ¿sabes? sí. Ese problema Por es eso, ese. como lo digo yo, que es una sensación, ¿eh? Una sensación desde fuera. La pregunta que te quiero hacer es, ¿el aficionado del deporte se sentirá orgulloso de lo que va a ver? Yo te puedo responder que después de un primer rechazo de los canales de motos y de coches, sobre todo el de motos, porque al final el del coche es como Antena 3 lo ha continuado en abierto, la gente que nos ha querido ver ha sido porque ha querido. En motos han tenido obligación, ¿no? Porque había 9 carreras que no se daban en directo. Y creo que lo que ha ido viendo la gente ha hecho que dijera, esto vale la pena. Eso ha hecho sentirse orgulloso a la empresa que ha hecho esto, que somos nosotros. A mí también me ha hecho muy feliz. Y entonces creo que ese modelo lo queremos trasladar a un modelo en el que ya la gente ha hecho gran calidad en el trabajo, porque el Plus, en el fútbol sobre todo, pero bueno, en los toros y en el baloncesto cuando lo tuvo siempre ha intentado innovar. La gente se sentirá orgullosa, pero yo sobre todo lo que creo que se sentirá es recompensada por el dinero que inviertan por ello. Es decir, porque a partir de ahora empieza un momento en el que el deporte premium vale tanto que si lo quieres ver tendrás que buscar tú la manera de pagarlo. Y ese es el único objetivo. Pero ya que lo pago, dame lo mejor, que sea premium de verdad. O sea, no me vendas MotoGP como nunca lo habías visto, que sea verdad. O sea, hay que dar contenido a los eslóganes y creo que ahí no va a haber duda. Pues con eso nos quedamos, Ernest. Muchísimas gracias. Gracias a ti, por favor, por invitarme. Ha sido un gran placer estar hoy de tú a tú con Ernest Riveras. El próximo miércoles más. Gracias. Adiós.